Buenos días. En el video de hoy vamos a trabajar la unidad de gramática textual y dentro de esta unidad nos vamos a centrar en la problemática de la definición de texto y las denominadas condiciones de textualidad. Este es un tema que cierra el programa de Lingüística 2 y que tiene por objetivo llegar a conocer algunos de los aspectos más importantes de la teoría de la gramática textual, algunos de los autores más destacados dentro de esta disciplina y el abordaje de un concepto clave como es el de texto y estas condiciones de textualidad que generan justamente que un texto sea un texto. Vamos a, vamos a trabajar con la siguiente bibliografía, los autores Vibrandi y Dressler, libro de Introducción a la Lingüística de Texto, Enrique Bernardes, Introducción a la Lingüística del Texto, Calzamiglia y Tuzón, Las cosas del decir, Manual del análisis de discursos, y un texto muy importante para la lingüística actual de Teun van Dijk, Estructuras y funciones del discurso. Muy bien, para comenzar a desarrollar este tema vamos a partir de un ejemplo, que es el que podemos apreciar allí. Como pueden ver, es un fragmento de texto que dice: Juan no vendrá a la fiesta, ya que dice no tener tiempo. A mí no me sorprende porque él es así. Este es un fragmento de enunciado, diríamos, desde la teoría pragmática, que como tal representa un problema para la gramática tradicional, para el estructuralismo incluso, porque presenta una serie de elementos o de fenómenos que no pueden ser explicados en términos de la estructura de las teorías tradicionales de la lengua. Estos elementos son la presencia de dos oraciones distintas, con independencia semántica cada una, pero conectadas entre sí, y la construcción de un significado global en términos pragmáticos y contextuales. Esto lleva también a plantear diferentes elementos, como por ejemplo la deixis. Cuando decimos Juan no vendrá a la fiesta, estamos haciendo un señalamiento exterior, ¿sí?, hacia una determinada persona. Este mismo evento, ¿no es cierto?, la fiesta está señalando un determinado contexto. Ya que dice no tener tiempo, a mí no me sorprende. Acá aparece otra deixis, ¿sí?, personal, porque él es así. Aparece un pronombre que en este caso va a estar haciendo referencia no a alguien fuera del texto, sino dentro del texto, y estableciendo entonces lo que vamos a denominar una sustitución pronominal. Del mismo modo aparece eh, el adverbio así, eh, que estaría haciendo referencia por un lado a este enunciado, donde dice que no tiene tiempo, y por otro lado a unos elementos extratextuales que no pueden vincularse. Fíjense entonces que si nosotros intentáramos explicar estos elementos desde la teoría o desde las gramáticas tradicionales, estructuralistas, nos veríamos en apuro, porque justamente uno de los problemas que se planteaba la gramática tradicional desde el punto de vista estructural era el análisis de las unidades limitadas en la oración. Y aquí, como se puede apreciar, lo que le interesa, digamos, a esta disciplina es partir de una unidad mucho mayor, que sería el texto. Por supuesto que esto lleva a presentar toda una serie de problemas de investigación y suponemos que el problema principal o más importante es el de la definición de texto. Todos estos fenómenos, ¿sí?, llevan a lo que sería la necesidad de formular una gramática textual que va a tener entonces, como decíamos, como objeto de estudio o como principal unidad de análisis el texto. Hay algunos autores como Enrique Bernardes que van a considerar que esta gramática textual forma parte de los estudios pragmáticos y semánticos, ya que en definitiva lo que se busca analizar siempre es cómo se formulan o cómo se construyen los enunciados en un determinado acto individual de habla. Es decir, el hecho de estudiar una unidad comunicativa tal como es el texto lleva a pensar esta idea, ¿no?, de la realización de la lengua, del acto de habla,
o como habíamos mencionado también desde la teoría de la enunciación, el hecho de la creación, ¿sí? o la producción de un texto en términos enunciatarios. Algunos autores van a hablar no solamente de gramática textual, también existen algunos autores que van a llamarla gramática transoracional, como esta disciplina que va a acaparar no solamente el análisis puntual de oraciones, sino también de estos elementos superiores como son el texto. La gran tesis implícita dentro de la gramática textual o de estos estudios es que la comunicación humana no se produce a través de oraciones, sino a través de texto. Es decir, el texto es esta unidad que nos permite comunicar, que nos permite expresar ideas, que nos permite poner a funcionar la lengua, eh, y como tal merece, por supuesto, de su propia disciplina, de sus propios estudios anclados o puntualizados en lo que es el texto. Para Theun van Dijk, que es un lingüista holandés muy famoso, que es quien probablemente tenga más auge hoy en día con respecto a sus teorías y fundamentalmente dentro de lo que es la lingüística actual, em, la lingüística del texto, la gramática del texto, tiene tres antecedentes o tres eventos fundamentales que, digamos, cuestionaron lo que se denomina el paradigma generativista de Chomsky. La pragmática y la sociolingüística, ¿sí? Es decir, el auge de estas disciplinas, de la sociolingüística y de la pragmática, es decir, de los estudios de lenguajes vinculados a los aspectos sociales o del estudio del lenguaje en uso como la pragmática, la filosofía y la lógica, que siempre criticaron y proponen, digamos, nuevos modelos de análisis, y el significado transoracional. Eso que mencionábamos al principio, es decir, de cuando uno analiza un conjunto de enunciados o de oraciones, va a tener que ir a analizar no solamente el significado de cada oración, sino la combinación de esos significados y cómo esos significados, funcionando con una serie de propiedades, van a permitir la formulación de significados superiores. Existen, según Theun van Dijk, tres antecedentes históricos fundamentales para la gramática textual, que son la poética y la estilística, eh, como antiguos estudios, digamos, que se centraban en estudiar unidades como el texto, la retórica clásica, ¿sí? Proveniente de las escuelas griegas, y la escuela sistémico-funcional de Mac Halliday, autor también muy importante para lo que son los estudios de texto. ¿Cuál es el objetivo de una gramática textual? Según Viugrande y Dressler, una gramática de texto podría ser explícito qué normas han de cumplir los textos, cómo se produce, cómo se realiza su recepción y de qué manera los usan los hablantes en el marco de una situación comunicativa determinada. Es decir, fíjense que la gramática textual no irá tras una determinada estructura que rija el funcionamiento, sino que se va a centrar estrictamente en qué aspectos subyacen en la producción de los textos, ¿sí? Qué aspectos normativos, qué aspectos de carácter constante se presentan al momento de elaborar los textos, y qué elementos además cumplen rigurosamente esta necesidad comunicativa según la cual se producen los textos. Para Van Dijk existe una diferenciación entre lo que es la gramática de texto y los estudios del discurso. La gramática textual se define también en términos de límite en cuanto a su objeto de estudio, esto es, a los análisis y estudios de textos se centrarán en determinar elementos gramaticales de los enunciados y no aquellos elementos del discurso que puedan rastrearse por fuera del texto y que demandan de la presencia de otras teorías para ser comprendidos en su totalidad. El concepto de texto. No existe dentro de esta gran disciplina, ¿sí? Esta gran escuela que es la gramática textual, una sola definición de texto, sino que existen, en todo caso, muchas definiciones que tampoco se van negando unas a otras, sino que se complementan o que se centran, digamos, en distintos aspectos. Por empezar, de términos etimológicos, la palabra texto proviene del latín textum, que es el participio del verbo texere y que, digamos,
Desde esta perspectiva, es decir, etimológicamente significa tejido. Bueno, Van Dijk va a definir al texto como un constructo teórico, caracterizado como conjunto de elementos lingüísticos y organizado según ciertas reglas. Como bien dijimos, en el objetivo de la gramática textual, lo que el lingüista dentro de esta disciplina va a hacer es poder determinar estas reglas de textualidad. Para Calzamiglia y Toussaint, un texto es un hecho, acontecimiento o evento comunicativo que se da en el transcurso de un devenir espacio-temporal y que se puede abordar desde un punto de vista global o local. Global se refiere justamente al aspecto comunicativo, que siempre va a ser un aspecto social o contextual, y local se refiere a los elementos lingüísticos o estrictamente gramaticales, léxicos, sintácticos que interaccionan y funcionan dentro del mismo entramado que supone el texto. Por último, y es la definición que nosotros vamos a seguir, en la cual nos vamos a apoyar, según Viewgrande y Dressler, un texto es un acontecimiento comunicativo que cumple 7 normas de textualidad. Si un texto no satisface alguna de esas normas, no puede considerarse comunicativo. La definición que proponen estos autores es más que interesante desde un punto de vista analítico porque nos permite trabajar la idea de, si se quiere, normalidad. Es decir, cualquier evento comunicativo que no respete alguna norma o propiedad textual, según estos autores, no puede ser considerado un texto como tal. Es decir, no va a cumplir la funcionalidad social, la funcionalidad comunicativa y realizativa de la lengua, sino que va a ser otra cosa, ¿sí? Cualquier otro fenómeno, cualquier otra unidad de enunciación, pero no va a ser explícitamente un texto. Entonces, estas 7 reglas, también denominadas propiedades, son tan importantes que, digamos, se van a reconocer como la esencia misma de los textos. Hay muchas temáticas que se plantean en en el desarrollo, digamos, de la disciplina de la gramática textual, que son las que se utilizan y se estudian muchísimo en secundaria, que nosotros no vamos a poder profundizar demasiado por cuestiones de tiempo, pero sí vale la pena mencionarlo. Uno de los aspectos importantes es el problema de los géneros discursivos, según Michael Bakhtin. Es decir, dentro de la gramática textual estudiamos cómo los textos se elaboran con determinados, o los discursos también, se elaboran con determinadas regularidades en ciertas esferas sociales. Y esto permite, justamente en términos de Bakhtin, ir a una clasificación de estos géneros discursivos en términos contextuales también. Según estos autores, Calzamiglia, Toussaint, Adam, Van Dijk y Werlich, existe también una clasificación en términos de tipos de texto o tipología textual. Allí, fundamentalmente, Werlich y Adam van a establecer, por ejemplo, la noción de secuencias textuales, em, que es muy importante, digamos, poder desarrollar y comprender. Van Dijk va a trabajar, por ejemplo, el concepto de superestructuras y allí una de sus teorías más famosas que se trabaja en secundaria es la de la superestructura narrativa. Eh, Vuelvo a mencionar entonces aquí la importancia de este concepto de secuencias, pases o tramas textuales, que también están los autores como Samudio da Torresi, Adam Werlich y muchos otros más. Todas esas temáticas son importantísimas, que se desprenden y que se trabajan muchísimos dentro de los estudios secundarios. Registro del procedimiento retórico también desde Calzamiglia y Toussaint. Vamos entonces a lo más importante. Las propiedades de textualidad. Dijimos que según estos autores, un texto, para que sea un texto, debe cumplir con 7 normas o 7 reglas de textualidad. Estas 7 normas o 7 reglas son la cohesión, la coherencia, la intencionalidad, la aceptabilidad, la informatividad, la situacionalidad y la intertextualidad. Recordemos entonces que si algún evento comunicativo producido no respeta alguna de estas normas o de estas propiedades, lo que sucede es que ese evento no podrá ser considerado un texto como tal, sino que será, como decíamos, otra cosa. Y vamos a ir viendo entonces cada una.
La cohesión establece las diferentes posibilidades en que pueden conectarse entre sí dentro de una secuencia los componentes de la superficie textual. Las secuencias oracionales que componen la superficie textual están interconectadas a través de relaciones gramaticales, como la repetición, las formas pronominales, la correferencia, la elisión o la conexión. Representan la función comunicativa de la sintaxis. La cohesión, para traducirlo en términos muy sencillos, es esta propiedad textual que permite que todos los elementos dentro de un texto funcionen en pos de un objetivo superior o global, ¿sí? Es decir, la cohesión sería sinónimo, ¿no?, de unión, de conexión y de todo lo que funciona de manera sistemática en un texto. Cuando uno dice que un enunciado es cohesivo, lo que está queriendo decir es que todas las partes funcionan de manera sistemática y hacia un determinado objetivo en común. Como si fuesen los engranajes de un reloj, la cohesión permite ese funcionamiento apropiado y sistemático. Me gusta comparar la cohesión, por ejemplo, con el cemento en la albañilería, que lo que permite es unir distintos ladrillos. La cohesión, digamos, en términos de gramática textual, lo que permite es unir los distintos enunciados, las distintas palabras, los distintos signos que se interrelacionan con el objetivo superior de comunicar. Dentro de la cohesión existen diferentes elementos justamente que permiten eh, que el texto funcione como tal. Algunos de los más famosos, según estos autores, son la repetición parcial, la sinonimia, la hiperonimia, la hiponimia, la palabra general o generalizadora, la paráfrasis, entre muchos otros. Aquí tenemos un cuadro de ejemplos, ¿sí?, de cómo funcionan cada una de estas propiedades. Por ejemplo, la repetición. En un discurso político podemos decir somos un país grandioso, somos un país grandioso. Si en este discurso aparece utilizada la repetición con el objetivo tal vez de dar énfasis a esa idea. La repetición parcial, como su término lo indica, se repite una palabra y no toda una proposición. Por ejemplo, somos un país grandioso, un país que lucha, un país que mira adelante. En ese caso, se refuerza constantemente la palabra país. La sinonimia, que consiste en reemplazar una palabra por un sinónimo parcial o semiparcial. Somos un país grandioso, una nación que lucha, una región que mira adelante. Como ven, si nosotros tomáramos la palabra país, nación y región, claramente no son sinónimas, pero en el contexto oracional funcionan como sinónimos. Acá se ve a las claras también cómo el texto genera sus propias reglas desde el punto de vista oracional, diríamos, o incluso desde el punto de vista de la semántica, no podríamos hablar de sinonimia. Sin embargo, aquí sí se estaría generando una especie de sinonimia por este fenómeno según el cual la propiedad de la cohesión me permite unir todas estas ideas. La hiperonimia, ¿sí? Somos un país grandioso, ciudadanos que luchan, personas que miran adelante. La palabra ciudadanos y la palabra persona funcionan como hipónimos del hiperónimo país. La hiponimia es lo mismo, pero al revés. Somos ciudadanos grandiosos, un país que lucha, un país que mira adelante, de manera tal que se establece acá el hipónimo ciudadanos con referencia al hiperónimo país. La palabra generalizadora, somos unos ciudadanos que luchan, somos un país glorioso. Nuevamente la idea de país generaliza e incluye a ciudadanos. Y la paráfrasis, que es el reemplazo de un determinado elemento, una especie de aclaración de lo que ya he dicho. Somos un país grandioso, es decir, un país con éxitos y glorias. Como puede apreciarse, cada uno de estos fragmentos, si bien digamos no son textos extensos, lo que sí se establece en cada uno de ellos es esta idea de conexión. Las ideas están unidas, por lo tanto podemos decir que sí, forman parte de textos y allí la cohesión está funcionando de manera tal que todos los elementos estén sistemáticamente funcionando con el mismo objetivo. Otros elementos de la cohesión son la sustitución pronominal, el uso de pronombres, ¿no es cierto? La elipsis, que es muy
importante, los conectores o conexión y los tiempos y los aspectos verbales. Nuevamente, en este cuadro de ejemplo, vemos, por ejemplo, la sustitución pronominal. Los ciudadanos cumplen con la cuarentena, aunque muchos de ellos no estén de acuerdo. Si yo menciono el pronombre ellos, lo que hago es establecer un señalamiento, ¿sí? O una referencia, si se quiere, con un término ya mencionado en el texto. Este pronombre me está reemplazando a ciudadanos. Se evita la repetición innecesaria y a su vez se están conectando dos ideas distintas. La ciudad quedó desolada. Nadie, pero nadie había allí. Nuevamente, el pronombre está haciendo referencia a ciudad. Elipsis. ¿Cómo se define la elipsis? Básicamente es la sustitución por nada. Acá hay un cartel. Precaución, niños jugando. Si yo leo este cartel, tengo la capacidad de entender que acá hay una serie de palabras que se han omitido, ¿sí? Están en elipsis. El mensaje correcto sería: maneje con precaución, hay niños jugando cerca de aquí. Todo esto que estoy subrayando serían elementos que han sido omitidos en el mensaje anterior, pero que por reposición y por elipsis se entiende, fundamentalmente por contexto. El caso de la elipsis es un fenómeno muy típico, digamos, que se busca estudiar mucho en la gramática textual, porque es toda esa información que no se da, pero que es fácil de reponer. Conexión o conectores. Extenderemos la cuarentena porque hay muchos contagios. Primero atenderemos a los niños, luego a los ancianos y, por último, a los ancianos. A priori tomaremos el parcial. Todos estos elementos que subrayé son conectores, es decir, palabras o conjunto de palabras que permiten unir ideas. Los tiempos y los aspectos verbales también son un elemento de elixis, ya que lo que hacen justamente es poner, digamos, de manera funcional toda la organización temporal de los verbos. La coherencia. Regula la posibilidad de que sean accesibles entre sí e interactúen de un modo relevante los componentes del mundo textual, es decir, la configuración de conceptos y de las relaciones que subyacen bajo la superficie del texto. Un concepto es una estructuración de conocimientos que el hablante puede activar y recuperar en su mente con mayor o menor unidad y congruencia. Las relaciones son vínculos que se establecen entre los conceptos que aparecen reunidos en un mundo textual determinado. La coherencia es congruencia, es decir, la conformidad de lo expresado con las normas lingüísticas y con el conocimiento del mundo. Para traducirlo y ponerlo en palabras sencillas, diríamos que la coherencia se encarga de que los textos desarrollen un determinado tema que puede ser de manera global o parcial en subtemas. Es decir, mientras la cohesión lograba que todos los elementos funcionen de manera sistemática hacia un objetivo comunicativo, la coherencia se encarga del desarrollo de los temas dentro del texto. Existen diferentes tipos de coherencia, como por ejemplo la coherencia local o lineal, la global o también la coherencia pragmática. Siempre, por supuesto, va a estar esto vinculado a los aspectos semánticos, es decir, a cómo se trabaja, digamos, estos temas dentro de un determinado texto. Por último, hay que mencionar estas propiedades de textualidad, que son las que decíamos dan el soporte para que un texto sea considerado un texto. La intencionalidad es la propiedad por la que el texto está organizado de acuerdo con el fin que se persiga. Esto se va a relacionar mucho con los géneros discursivos, ¿sí? Si nosotros necesitamos, por ejemplo, informar y estamos dentro de un ámbito formal, podemos elaborar un texto periodístico, un informe, ¿sí? Es decir, un determinado tipo de texto que concuerda con los objetivos. La aceptabilidad es la propiedad que se refiere a la actitud del receptor, es decir, cómo los oyentes, digamos, recepcionan ese texto y lo utilizan para los fines que fue creado. La informatividad es la propiedad por la que se procesa el grado informativo del texto. Esta propiedad es la que está estrechamente vinculada con la relevancia, si este principio que proponían Sperber y Wilson, según el cual todos los textos van a tener un determinado grado de informatividad, es decir, van a ser relevantes o no para nuestro mundo cognitivo. La situacionalidad, que es básicamente el entorno no lingüístico, es decir, el contexto,
dada fundamentalmente por la situación en la que se desarrolla. ¿Sí? Sabemos siempre que el concepto de contexto dentro de la pragmática es importantísimo porque es allí donde se obtiene toda una serie de informaciones y de elementos fundamentales para la comunicación. Y por último, la intertextualidad, que es la relación del texto con otros textos. Y esto es fundamental. Hay un concepto básico, digamos, dentro de la intertextualidad que es el carácter dialógico de la palabra, ¿sí? Esto se plantea en la teoría de la enunciación, por ejemplo, con Benveniste, según lo cual siempre que hablamos, le hablamos a alguien, así sea a un alguien imaginario, pero siempre aparece este vínculo de nuestro texto con otros textos. Un texto, en este sentido, siempre sería una especie de respuesta hacia otros textos.